lo que me interesó principalmente fue que era un proyecto bastante completo, que iniciaba con el dibujo, la pintura acrílico y culminaba con el mosaico. Sí, yo hace rato que siempre me gustaba el arte y fue una forma de reconectarme de nuevo con el arte. Sí, fue súper bacán. Sí, me gustó mucho. El grupo igual estaba compuesto de manera bien variada, habían tanto adultas mayores como personas más jóvenes también, entonces todo ha sido bastante diverso y también muy amable en cuanto a lo que es el aprendizaje en conjunto. Cada uno de los profesores tiene una particularidad, que es que no hay un egoísmo en ellos en el compartir sus conocimientos. Y gracias a eso uno se enriquece, solamente absorbe, uno es como una esponjita, a pesar de la edad que uno tiene, todavía estamos aprendiendo y es maravilloso ser esponja todavía y aprender y entender tantas cosas que son nuevas para mí. La convivencia en el grupo, la convivencia en este tipo de talleres, yo creo que también nos nutre mucho como personas, también como artistas, desarrollar habilidades, me pareció increíble también. Yo siento que hoy día, después de todo este tiempo que he participado en este taller, he crecido como persona, de forma emocional también, porque bueno, he conocido personas súper importantes y cada una de ellas ha sido súper importante porque cada una tiene su historia y al conocerla también nos damos cuenta que la historia de ella es muy parecida a la mía y la mía muy parecida a la de otra y en todo este proceso nos hemos ido apoyando unas con otras, nos hemos ido conociendo un poquito más, nos hemos dando cuenta que cada una tiene así como aporta a esta historia, ¿cierto? Con estos pedacitos de historia vamos conformando un equipo súper afiatado, súper importante. Sí, recomendaría totalmente este taller. Es algo que enriquece, como había dicho, el alma y demuestra que todos podemos ser capaces de crear cosas, que no hay limitaciones de edad, que está todo, si uno se lo propone, puede hacerlo. Ya, para mí el proceso fue bastante desafiante, entretenido, pero a la vez enriquecedor para el alma. Yo aprendí en el taller de dibujo todo. Mira, el taller de dibujo para mí fue una odisea. La verdad es que yo nunca había experimentado ninguna técnica de arte. Fue un reto, fue difícil porque claro, había que hacer dibujos de objetos, había que darle profundidad, luz. Pero con la paciencia y la dedicación del profesor Víctor pude llegar a concretar hacer alguno de los proyectos. Mis compañeras, entre todas nos ayudábamos, oye, le falta luz, ¿no? Quítale aquí, sácale allá, y eso fue, también nos ayudábamos. Bueno, empezamos por lo básico, empezamos a hacer unas rayitas, unas curvas, dibujos, empezamos a copiar un dibujo, a verlo, a darle forma, a darle volumen, a darle luz, sombra. Destacar el profesionalismo que tiene el profesor en enseñar y cómo nos explicaba cada proceso. Y ahí con él aprendimos a dibujar desde los trazos simples hasta los trazos más complejos para llegar a hacer un retrato. Que para mí fue maravilloso. Yo traté de dibujar a mi abuela y todo lo que él nos enseña durante el proceso, porque empezamos tirando rayas, haciendo sombra. En el taller de dibujo, bueno, aprendimos a agrandar, a dibujar un rostro, el agrandar una flor, que eso para mí fue como súper desafiante hacerlo. Implementar algunas cosas que podían ayudarnos en nuestro proceso, como las cuadrículas, las escalas, la perspectiva. Ver cosas que a simple vista o en la cotidianidad uno mira pero no ve, no sé si es así el dicho. Y eso, pues observar, detenerme a observar que no solamente es naranja, sino que tiene matices, que la manzana no es solo roja, que también tiene matices, que tiene vetas, que tiene líneas. Y eso observar yo creo que es maravilloso dentro del proceso artístico que nos van dando, es mirar con otros ojos, es aprender a observar las cosas, los colores, como le indico, la sombra, y ahí uno va descubriendo, va trazando, va aprendiendo de colores incluso, cómo se combinan. Todo ese proceso lo hicimos con el profesor Víctor.
fue como bien profesional para mí porque era con las figuras geométricas, era como, para mí fue complejo porque fue muy completo, muy completo. Yo pensé que iba a ser como una pincelada, pero fue muy completo. El taller de dibujo me pareció muy enriquecedor en la práctica, en la teoría también, y igual el profe Víctor me pareció una persona increíble, sobre todo impartiendo en el taller, igual la relación con las compañeras fue muy agradable. Fue bien bueno, me gustó harto, porque por ejemplo uno venía del trabajo y llegaba solamente a dibujar y era súper relajante, uno se olvidaba de todo y uno solamente se enfocaba en dibujar, en pintar o en mosaico. Fue una distracción y fue súper bueno, me gustó harto. Lo que nos enseñó el profe Víctor y aprender que igual el dibujo es como el alma de todo lo que viene después. El taller de la profe Arlene para mí fue maravilloso porque me encanta la pintura, a pesar que no tengo como tanta experiencia, pero la profe Ailén, su personalidad, su energía, a mí me contagiaba y me hacía sentirme súper poderosa, que podía hacer cualquier cosa. Bueno, el taller de pintura fue súper intenso. Aprendimos bastante en cuanto a los tipos de materiales, a los colores, hicimos también un muestrario, entonces fue también otra parte importante para poder aprender cómo funcionan también las distintas composiciones. Bueno, también fue harto aprendizaje ahí porque, como te digo, yo jamás había experimentado lo que era el arte y el conocer mezclas de pintura era como novedoso para mí. Arlene nos enseñó cerca de 20 técnicas para pintar con pintura acrílica. También fue un desafío utilizar el color, el acercamiento con la pintura, porque es una pintura que seca rápido. Entonces fue súper bonito. Súper bonita. El taller de pintura, bueno, siempre he tenido problemas para mezclar colores, pero la profe fue como que la entendí más, muy didáctica para mí. Eso es lo que necesitaba, el aprender más de colores y la mezclas que no imaginaba que para lograr un color había que mezclar tales colores con este otro, y ahí sí, me gustó. Darle emoción a la pintura, también seguimos por la misma línea. Ya en dibujo empezamos a dar volumen, sombra, en pintura también empezamos a darle volumen, sombra, los colores que fueran más oscuros, más claros. El color para poder dar también volumen, forma y generar una imagen que no tenga que ver, que si bien nace del dibujo, pero el color es ahí quien marca la línea y el volumen y los elementos que van sobre otro para destacar ya sea un paisaje o una persona o algún objeto que estamos plasmando en el lienzo. Las distintas técnicas que se utilizan con estos materiales para mí fue un descubrir. Yo nunca había hecho nada con acrílico, así que fue un proceso de aprendizaje por completo, desde el minuto uno, desde los pinceles que tenemos que tener, desde el material que se utiliza, las formas de pintar, todo lo que significa. Si yo pinto con una brocha, con un cepillo de dientes, con el pincel, con el tipo de pincel que voy a pintar, voy a obtener algo diferente, y eso le da matices, le da estructura, le da vida a una pintura. Algo que es plano, yo con todos esos conocimientos le puedo dar vida. Hoy el taller de mosaico para mí es algo maravilloso, es como una zona de confort, pese a que no es algo de, como dicen, llegar y picar y romper cerámica y listo. Es un proceso, es una elaboración, hay que pensar en qué dibujo voy a hacer, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que me interesa reflejar en el mosaico, y es todo un proceso, desde el minuto que voy a pensar qué quiero, al minuto de plasmarlo en un papel, al minuto de pensar en los colores que le voy a poner, qué intención va a tener, qué estructura le voy a dar. Todo es un proceso y es algo maravilloso, que si bien es un proceso quizás un poco lento, pero es un proceso hermoso porque uno después ve su obra de arte hecha, materializada, y lo que yo tenía en mi mente está plasmado y todo el mundo lo puede ver. Cuando yo me inscribí en este curso fue para aprender mosaico y salí aprendiendo muchas cosas más. Y cuando llegamos a mosaico fue como lo culmine de lo interesante y bonito que fue el curso, porque aparte de todo me encontré con una
una persona muy humana y con mucha paciencia. Y terminamos con mosaico, que también nos sirvió todo lo anterior nos sirvió. ¿Por qué? Porque empezamos a ver los colores, empezamos a ver que también, a pesar de que con un lápiz uno puede dar sombra y luz, con mosaico también puede dar sombra y luz. Buscar azulejos que puedan apalear eso, darle una sombra a la luz, darle más alegría. Y aquí está, por ejemplo, este es el trabajo de una compañera. Ella hizo una bailarina y este es el primero. O sea, para llegar a esto tuvimos que hacer un camino de creación, de aprendizaje, y es muy bonito, es muy lindo. También es reencontrarse con saber armar piezas, con un distinto proceso con las compañeras, y que va a culminar también en un mural que vamos a presentar el otro mes, en enero, y que conlleva también una historia patrimonial. Y le he pasado súper bien, además que la profe es una profesora que enseña con harta paciencia y con harto humor. Interesante, me ha parecido muy padre la expresión artística de las compañeras. La profe Caro igual nos ha enseñado muchísimo sobre las técnicas, el uso de herramientas, cómo implementar eso también el muralismo, que a mí me parece que es como súper enriquecedor para poder aportar algo. Bueno, a nosotros nos tocó lo que es la Feria Sangra, que fue como el primer mall que hubo acá en Arica. Entonces ahí llegaba todo lo que era del Puerto Libre, todas cosas importadas. Así que eso nos tocó, y de primera me preguntaba yo si iba a ser fácil la cosa, cómo lo íbamos a hacer, pero sí, o sea, poquito a poquito se fue abriendo el camino para plasmar lo que estamos haciendo hoy. Pero fue maravilloso participar en la creación de este mural de la Feria Sangra, porque uno aprendió de la historia de Arica, conocer la historia de la Feria Sangra, que fue lo que nos tocó a nosotros, participar y conocer en cada uno de las investigaciones que se hicieron para llegar a formar el mural, y conversarlo y compartirlo con las compañeras fue sumamente interesante. Yo creo que eso, por lo menos a mí, me enseñó el sacrificio que tuvo esta zona para poder crecer. Para llegar al mural, lo que se hizo primeramente fue generar una investigación de lo que tiene que ver con el Puerto Libre y también con la Feria Sangra. Luego de eso, de plasmar el dibujo y la idea, se pasa a una plantilla para poder después trazar lo que sería el dibujo en los azulejos. Y luego de los azulejos se empieza a cortar y se empieza a pegar en los distintos objetos que se hicieron en el mural. Bueno, ahí cada compañera cumplió un rol en poner ciertos objetos, ciertas partes del mural, pero también de manera en conjunta fuimos trabajando el mural como tal. Por lo tanto, si yo avanzaba en una parte, después otra compañera seguía con lo otro, pero generalmente así se fue trabajando ese mural. Y lo principal que quiere plasmar este mural es ese periodo del Puerto Libre y también la Junta de Adelanto, que se complementan en sí. Los talleres patrimoniales con la profe Luisa fueron bastante impresionantes, porque uno a veces nunca termina de conocer su propia ciudad, y ella estaba bastante formada sobre la historia y el patrimonio de Arica, así que aprender sobre lo que uno pisa, el territorio, me pareció muy impresionante. Ya, esas fueron para mí experiencias como bien bonitas, porque no había tenido la oportunidad de, digamos, de conocer. Yo llevo 25 años en la zona y no había tenido la oportunidad de conocer los Cerros Sagrados o escuchar a Luisa con su forma de contar la historia, que te contagia y te lleva a remontarte en esos años. Y lo que destaco harto de esa salida es que siempre hubo una visión crítica frente a las distintas situaciones que uno se puede encontrar en el territorio. Bueno, dentro de los recorridos fuimos al humedal también, a conocer principalmente como todo lo que era el territorio y la naturaleza que conlleva el humedal. También fuimos al Museo de Arica a encontrarnos con una parte de la historia importante de Arica. También hicimos un recorrido por Azapa
y también por los cerros que igual conllevan un mirador y conocer también la historia de nuestra región. Un portal al pasado. Yo creo que Luisa tiene la habilidad en su relato de conocer tanto, y cada pregunta que uno le pueda hacer, ella tiene la respuesta. Bueno, las salidas patrimoniales con la profesora Luisa también ella nos explica muy bien que nos queda. También, obviamente, cuando veo a alguien en la calle que está buscando algo y veo que es turista, le ayudo. Me ha servido bastante eso para ofrecer mi ciudad. Claro, es súper importante porque nos enseñan la historia de Arica en realidad. Yo, por ejemplo, que soy de Arica y estuve harto tiempo afuera, me ayudó a reencantarme de la ciudad. No sabía que tenía tanta historia. Y claro, todos esos paseos, al final, con todo el mosaico que estamos haciendo, todo tuvo conexión, así como que todo fue lo que tenía que ser. Así tenía que ser. Sí, se aprende harto. O sea, a veces uno pasa, pero no te fijas qué es lo que estás viendo. O sea, tú pasaste nomás, pero ya con la salida patrimonial ya identificas, ves y puedes recordar y decir, esto es patrimonio. La importancia que considero yo que tiene el proyecto final, que es nuestro mural, es que la gente más joven sepa lo que fue el Puerto Libre, que no sea solamente una palabra o de la añoranza de los abuelos, sino que vean plasmado todo lo que se hizo en Arica en tiempos atrás. No sé, muy padre y muy interesante el hecho de que las personas conozcan más sobre su historia a través del arte, plasmado a través del mosaico, la pintura, el dibujo. Algo que queda para el turista, para cuando viene, o para los mismos ariqueños cuando pasan, que muchas veces se han olvidado de lo que había ahí. Entonces, a modo de recordarles que eso existió ahí, estaba. Más que nada porque es parte de nuestra historia, de nuestros papás, de nuestros abuelos, y dejarlo plasmado para que perdure en el tiempo, más que nada. Y esto igual no se pierda la historia, lo que nos pertenece. O sea, ya es atractivo ver un mosaico en sí, por sus colores vibrantes, pero ya lo que nos muestra el mural, como lo que está pasando dentro de esa imagen, nos cuenta una historia. Por ejemplo, nuestro mural tiene los productos que vendía la Feria Sangra, que eran perfumes, losas, todo lo que traía en ese tiempo el Puerto Libre. Súper bien porque, claro, como yo soy ariqueña, soy un poco más joven que mis compañeras, y yo como que no conocía mucho de la historia arica, y con esto ya encantada de la ciudad, por cosas que hay hartas cosas por contar, y el mosaico es una buena forma para que la gente vea la historia de Arica.